Las luces de la ciudad de Nueva York parpadeaban como estrellas moribundas fuera del apartamento de Julia. Su teléfono brillaba con su último mensaje: necesito espacio. Sus manos temblaban, su pecho ardía. Espacio, después de todo, quiso gritar, desaparecer. Durante 2 años, Julia había construido su mundo alrededor de Ethan, el ejecutivo seguro de sí mismo, que alguna vez la hizo sentir viva. Pero ahora, él se había ido, sin llamadas, sin respuestas, solo silencio o más fuerte que el trueno. Esa noche, la rabia fue lo único que le quedó. Arrojó su teléfono al sofá. Nunca más dejaré que me rompa, o murmuró, sin saber que esa furia marcaba el comienzo de su renacimiento. A la mañana siguiente, Julia vagó por la oficina como un fantasma. Su reflejo en el ascensor la sobresaltó, ojos vacíos, cabello despeinado, una desconocida mirándola. En la sala de descanso, escuchó murmullos. ¿Viste la publicación de Ethan? Ya está saliendo con alguien nuevo. El mundo giró. Se encerró en el baño, llorando hasta que algo dentro de ella se quebró. No hay lágrimas, o susurró. Esa tarde, en lugar de perderse en las redes, abrió YouTube. El algoritmo le mostró un video de Mel Robbins, a 3 hábitos femeninos para hacerlo adicto a ti. Casi se rió, pero la voz de Mel la detuvo. No ganas persiguiendo, ganas convirtiéndote, recordando tu valor. Julia se quedó inmóvil, con las lágrimas secándose en determinación. Él no es tu historia, tú lo eres. Esa noche borró las fotos de Ethan. Silenció su perfil y escribió en una nueva página: Operación Renacimiento. Pasaron las semanas y Julia se transformó en silencio. Dejó de esperar mensajes. Empezó a caminar al amanecer, comer mejor. Sonreí otra vez por ella misma. En el trabajo, sus ideas brillaban. ¿Has cambiado, Julia?, le dijo su jefe. Estás radiante. Sus noches se volvieron sagradas, silencio, oración, disciplina y su propio mantra. Libero lo que ya no me sirve. Atraigo lo que me fortalece. El dolor se convirtió en combustible. Cuando le preguntaban cómo se mantenía tan tranquila, sonreía. Dejé de intentar ser recordada por alguien que ya me olvidó. 2 meses después, se cruzó con Ethan en el vestíbulo de la empresa.